Teber. Buenas. Hola, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. ¿Eso que tocaste qué era? Esto era un foxtrot que tocaba Juan foxtrot? Foxtrot. El baile ¿Foxtrot? sí. Uno de estos bailes así agarrados que vinieron de la radio, que era realmente lo que aquella escuchaban algunas veces los paisanos. ¿Los 40? Sí, por ahí, años 40. Y parece que no, pero son bailes que no son habituales del repertorio nuestro asturiano, pero sí se llegaron a tocar en bandinas o en repertorios para fiestas. O sea, ellos incorporaban esos estilos musicales con instrumentos tradicionales. Sí, más o menos, porque si nos damos cuenta, un poco la gente quería bailar lo que escuchaba en la radio, ¿no? Entonces, hay tangos por ahí recopilados, tenemos también rumbas también, aunque hubo gente de la emigración que pudo haberlas traído también, pero bueno, el foxtrot no es una cosa tan habitual en nuestro repertorio, y la verdad que verlo en algunos cancioneros, como puede ser el de Los Alonso, que también hay alguno recogido, la verdad que llama la atención. Y habla un poco también de lo que es la tradición musical, que al fin y al cabo tú tocas lo que la gente quiere bailar. Oye, fuiste alumno de Manolo. Sí, de Manolo Quirós, Empecé con él en el año 98 ya, y hace ya unos cuantísimos años ya de ello. Sí, ¿Qué recuerdas de él? De Roel, pues recuerdo la tradición. Él sí que fue un poco de nexo de unión entre los gaiteros de la tradición y sobre todo eso, al empezar la innovación musical en los años 80, cuando empezó a mezclarse con instrumentación, eso, guitarras eléctricas, pianos eléctricos, cosas que no eran habituales de a innovar también. Sí. Cierto es que fue un camino duro, no vamos a decir que fue fácil al principio y visto ahora mismo fuera de la perspectiva de lo que fue ese momento puede sonar incluso hasta mal, ¿no? Pero si te das cuenta se arriesgó a hacer cosas que no se hacían hasta ese momento. Digamos que tú contagiaste de eso también. Sí, ahí con Manolo empecé un poco a ver las posibilidades que tenía la gaita, ¿no? Es decir, todos la vemos y sabemos que está la pareja de gaita y tambor, el acompañamiento de tonada o incluso las bandinas ahora que también está un poco más de moda, aparte de las bandas de gaita, que es más de reciente creación, un poco esa imagen visual, pero realmente la gaita tiene mucho más recorrido de lo que nosotros pensamos. La gaita tiene su repertorio muy claro, y tiene su función muy establecida ya a lo largo de los años y eso no va a cambiar y todos los gaiteros lo sabemos, ¿no? Pero eso no quita que vayamos un poco más allá y exploremos nuevos caminos, ¿no? Nuevas afinaciones, nuevas formas de tocar, nuevos ritmos, nuevas formas de ver este instrumento, sobre todo porque eso significa que tiene vida y que tiene futuro. Llegaste incluso a incorporar con la gaita el reggaetón. Sí, bueno... Que casi antagónico, no sé. O no, porque al fin y al cabo es un baile, ¿no? Y popular también, si lo podemos considerar, porque al fin y al cabo lo baila mucha gente, ¿no? Y aparte, el reggaetón, si lo analizas desde el punto de vista musicológico, tiene una base fuerte en el dembow y en músicas de raíz ahí de la parte de Jamaica. Entonces, bueno, sí que tiene su recorrido popular, pero sí que es un poco alejado de nuestra zona, ¿no? Es un poco más del Caribe. No conforme con eso, sí, construyes punteros, flautes y instrumentos cercanos a la gaita en 3D. Sí. ¿Y esto? Esto fue el estar un año confinados, que no me puedes dejar a mí con un ordenador delante, porque bueno, estudié ingeniería informática, entonces bueno, al final todo lo que pase por un ordenador Ingeniero y gaitero. Sí. Suena bastante cuadriculado, ¿eh? Sí, ya. No te lo voy a decir, ¿eh? Quiero decir que no. En este caso fue un poco experimentación, sobre todo porque quiero hacer porque el proyecto fin de carrera mío cuando lo hice era un maestro digital de gaita que quedó un poco por el aire y quería hacer que un puntero de esos pudiésemos adaptarlo, por ejemplo, a un niño, porque un niño tiene que coger este puntero tal cual está y no está adaptado a un chaval de 9, 8 años. A su tamaño. Exacto, entonces la ergonomía ahí no está, entonces si lo ves esos tamaños más adaptados a ellos, agujeros más grandes que no tuviesen que depender tanto de lo que toquen, porque ahí irían tornillos o cosas metálicas que simplemente con hacer contacto ya que sonase, y quiero que también que suene directamente el sonido de gaita en ese puntero para que el propio alumno, claro, cuando empezamos con la flauta o con los instrumentos de viento es muy complicado al principio afinar, sacar sonidos, entonces que tú de repente hagas una nota como el piano, cuando tú tocas el piano y suena una nota, que cojas una gaita y ya estés haciendo una canción el primer día. Va a ser gran parte del futuro porque se está aplicando a alimentación, se está aplicando a la construcción, ahí se está haciendo casas, hay una empresa en Gijón que está haciendo casas en 3D ya, utilizando ya el hormigón y utilizando grúas como parte de abaratar costes y de hacer procesos de construcción más precisos. Pues eso al final va a inundar todos los sectores, tanto el musical en este caso como puede ser la alimentación o los industriales. Entonces, el ir conociendo ese mundo de aquí a 10 años
va a pegar un cambio muy radical y yo digo, tiene que ser tecnología que tiene que utilizar mi madre para que luego llegue realmente a todo el mundo.